Soy muy pesado con los hábitos, quizás demasiado, pero es que creo que adoptar ciertos hábitos nos cambian literalmente la vida. Y uno que sin duda me ha cambiado la vida y mucho a mejor es leer. Siempre fui mal estudiante y no leía nada, pero desde hace un tiempo me ocurre todo lo contrario y lo que antes era impensable ahora es innegociable. Pero claro, leer, o mejor dicho, leer bien, es como la nutrición, como el entrenamiento o como el descanso. Creemos que sabemos hacerlo de la manera óptima y créeme que normalmente no es así. Para entender la importancia de leer y de cómo aprender a leer más y sobre todo mejor, os traigo a Adrián Susudio, un lector empedernido, autor del podcast Charlando con Libros y del audiocurso Leed Cabrones. Muy bienvenido, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias, Claudio, gracias por invitarme. Te estoy devolviendo la visita, ¿no? Correcto. Ya estuviste tú en mi casa. No sé cuál se emitirá de los dos, el primero, pero te estoy devolviendo. ¿El mío? Okay. Sí, el tuyo saldrá antes, pero precisamente por eso, porque para mí fue un placer que me invitaras a tu podcast hablando de, pues eso, ¿no? Para hablar, para comentar los libros, porque te lo dije la otra vez, te lo dije en el programa también y lo que he dicho en la intro. Yo siempre, bueno, de pequeñito nunca leí, nunca me llamó la atención, no despertaba en mí una curiosidad para nada, pero casi que lo odiaba o lo llegué a aborrecer. Luego intentaremos explicar o indagar por ahí, ¿no? Porque creo que hoy en día quizás hay algunos niños o adolescentes que les pasa. Pero luego lo contrario. Cuando he descubierto el placer de la lectura, todo lo que me aporta a nivel de contenido y luego a nivel, digamos, más de psicología o más de meditación y lo que supone en mi vida, es que hay un antes y un después. Y por eso hago este podcast, porque me gustaría que aquellos oyentes que no leen porque no tienen tiempo, no les gusta, no tienen ganas, al final pues el día tiene 24 horas y muchos están pues hasta arriba. Muchos me dicen, a mí me gustaría leer, pero no tengo tiempo. Digo, ostras, sí que tienes tiempo, seguro que tienes tiempo. Pero antes de ir al por qué, al cómo y a que des tips, consejos o recomendaciones de por dónde empezar, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más amplia. Personalmente, para ti, ¿por qué leer es realmente un muy buen hábito y que deberíamos, según tu percepción siempre, Adrián, adquirir todos o la mayoría de nosotros, o por lo menos intentarlo? Ahí le has dado el kit, al menos intentarlo, porque leer es que para mí es una cosa que disfruto tanto y que me lleva a unos mundos que no me los lleva en ninguna otra cosa. Entro en un estado de flujo, en un estado de flow, que es que no puedo entrar con otro. Eso que dices, ¿ha pasado una hora? Eso cada vez nos ocurre menos por las interrupciones del teléfono o por el trabajo, porque estás a mil cosas, por el estrés. Pero en cambio, leyendo te puedes perder y además puedes entrar en detalles que no puedes entrar de ninguna otra forma. Con las películas, los documentales, con cualquier otra cosa, no se llega a ese detalle que se llega de esa forma. Y es que estás teniendo una conversación íntima, profunda, con una persona. Una conversación que no se puede tener de otra forma y además al ritmo que tú quieres. Puedes leer más rápido, leer más lento, puedes a esa persona decirle, hey, repíteme esto 5 veces. A una persona en persona, valga la redundancia, no puedes decirle eso, no te puedes decir, Claudio, no, repíteme eso 5 veces, pero te puedes leer 5 veces una misma página. O en cambio esa otra dices, no, Claudio, esto que me estás contando, los próximos 5 minutos los paso. ¿Por qué? Porque ya esa parte ya te la sabes, ya te la has leído. Estamos hablando más de libros de no ficción, ¿no? Los que leemos para aprender. En novela no se me ocurriría eso, pero sí que se me ocurriría leer más de una vez esa página, porque hay veces que hay páginas o libros que los disfrutas tanto que tienes que volver a leerlos. Entonces, para mí los libros lo son todo, casi todo, porque es que cada día necesito leer. Ha llegado un punto que es que cada día necesito porque me da esa calma y me da ese conocerme a mí mismo, conocer al resto. Me ha cambiado todo porque me ha cambiado la forma de ver el mundo. Cuando lees mucho y cuando lees cosas buenas, buenos libros, porque es que hay muchos libros muy malos, pero cuando lees esos libros buenos que te hacen entender muchísimas cosas, tienes mejores relaciones con el resto, por ejemplo. Entiendes mejor al resto, eres más empático, no exiges cosas a las otras personas que no tienes que exigirle esas cosas. Esperas cosas que tienes que esperar y no esperas cosas que son imposibles.
Entonces empiezas a ver un poco más todo, entras en las redes sociales y ya no te quemas tanto porque sabes cómo funciona la psicología, sabes que a lo mejor tienes que salir ya de la red social porque llega un punto, ¿no? Porque también está la teoría y la práctica, pero tú mismo dices, ay, me estoy dando cuenta. O gracias a leer los libros acabas adaptando un mantra. Por ejemplo, libros de salud. Tú dices, es que ya sé que la salud es importante o que dormir o que le sea. Ok, está muy bien eso. Pero si te lees un libro, si te estás horas y horas, por sesgo de costo hundido, por sesgo de disponibilidad, es decir, porque estás con ello en vivo y porque te has gastado ese tiempo o ese dinero, vas a darle mucha más importancia. Utilizar los libros como una herramienta para lo que quieres ese mes pensar. Este mes quiero, por ejemplo, hacer más deporte. Léete libros de deporte. Este mes quiero aprender sobre esto. O este mes quiero simplemente relajarme. Ponte con libros de novelas. O sea, tu necesidad, lo que te está pidiendo el cuerpo en ese momento, utiliza los libros. Es que son una arma súper buena y sobre todo disfrutando. Yo siempre digo que al principio tienes que leer libros sobre temas que te gusten. Empieza leyendo algo que te gusta hasta que te guste leer. Si te gusta, por ejemplo, la ciencia ficción. Hay libros buenísimos de ciencia ficción. Si te gusta la cocina, si te gusta un deporte concreto. Hay tantos libros, hay tanta gente. Cada año se publican 80.000 libros en España. Habrá algún libro que te tiene que gustar. Seguro. Y solo en un año, ¿no? Imagínate. Y se llevan escribiendo libros 3.000 años. Que tengamos, obviamente. Pero es que hay libros para todo. Y para todo el mundo y para momentos concretos. Hay otros momentos que a lo mejor no. Dices, este libro ahora no es para mí. Pero al cabo de un año, ese libro te cambia la vida o lo disfrutas como nunca. También tienes que saber encontrar ese momento. Yo lo que te decía, para mí es un hábito y es un hábito atómico, ¿no? Que ya de paso nombramos ya el primer libro de hoy, que mucha gente es lo que tú estabas comentando. Quizás a mí me está pasando ahora, ya entre tú y yo, ahora que nos escucha menos gente, y es que pues estoy leyendo desde hace realmente poco, ¿no? Sobre estoicismo, sobre filosofía, sobre psicología, y luego empiezas a entender, no quiero decir entender porque queda muy prepotente, ¿vale? Pero sí, por lo menos en tu cabeza, justifica o empiezas a encajar piezas del puzzle y dices, ostras, esto me suena. Esto es lo que he leído, lo que dice Kahneman o lo que dice Taleb, o bueno, lo que dice cualquier escritor, que lo estás llevando a la práctica y dices, es que es así, es que se cumple por lo menos lo que yo he leído, parece que lo estoy extrapolando a la realidad y al final ese hábito atómico, ese hábito de leer, quizás en ese mismo momento, no sé si también te ha pasado a ti, ese mismo momento no le ves mucha parte práctica, pero algo que lees y vas haciendo conexiones a medio y largo plazo, empiezas, te voy a hacer una pregunta rara, ¿es posible que empieces a entender mejor el mundo conforme más lees? Totalmente. O sea, nunca vas a poder entender el mundo entero, o sea, es imposible y porque es cambiante. Si a veces yo siempre digo, si a veces te cuesta entenderte a ti mismo, imagínate entender a los otros. Tampoco hay que hacer esa empatía proyectada, pensar que sabemos lo que quieren los otros, pero sí que poquito a poco vas entendiendo. Poquito a poco, pues el iceberg, poco a poco va saliendo a la superficie y cada vez ves un poco más. Y sobre todo yo creo que te da esa calma, esa tranquilidad, y al menos a mí, y me da el no estar amargado, porque hay muchas razones para estar amargados. Pero ahora, hace 10 años, hace 100, siempre en la humanidad. Cuando entiendes eso y que son ciclos históricos, de pronto te das cuenta que todo es más relativo y que muchas cosas son solo relatos, son solo percepciones que tenemos en este momento. Y que puedes comprar ese relato o puedes no comprarlo. ¿Te interesa? ¿Te hace sentirte mejor? Sí, compra ese relato. ¿Te hace sentirte peor? No lo compres, aunque te sorprenda, aunque todo el mundo esté hablando sobre... tienes que ver eso, pero claro, eso te das cuenta a base de leer mucho, porque llega un punto que tienes que enfrentarte a los libros. Mi podcast, ¿no?, que se llama Charlando con libros, es charlar con el libro, es discutir con él, comprarle cosas, no comprarle otras. Y cuando lees muchos libros, unos y otros te están diciendo cosas distintas. Pasa con la salud, ¿no? Y a veces opuestas, no distintas, incluso a veces opuestas. Claro, exacto. Totalmente opuestas. Con libros de salud te habrá ocurrido 1000 veces. Llega un punto y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me quedo con esto o me quedo con otro? Entonces tú tienes que hacer esa faena. Entonces tienes que pensar, ¿pero por qué me quedo con este? ¿Por qué me quedo? ¿Porque este autor me cae mejor? ¿Porque este autor tiene sesgo de autoridad? ¿O porque esta idea me funciona mejor? ¿O porque esta otra idea tiene mejores evidencias? Tienes que hacer un baremo, tienes que ver todo eso
y al final quedarte con esas ideas que no pueden ser para toda la vida, porque la salud y muchas cosas van cambiando. Hay nuevas evidencias, el ser humano se adapta, nuestro cuerpo se adapta, es un sistema complejo, no somos una máquina. Entonces hay cosas que pueden funcionarte que luego dejan de funcionarte. Y la importancia de seguir leyendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la salud y entrenamiento, quizás que es lo que yo estoy un poquito más metido, veo el efecto creo era Dunning-Kruger, ¿no? Que al principio el que lee un libro ya piensa que lo sabe todo, dice, no, es que esto es así porque la fisiología o la nutrición es porque lo pone en este libro, y dices, bueno, claro, tú estás empezando ahora a leer y piensas que esto es el mantra total, que yo pasé por ahí hace años, que me pasaba. Yo también. Y conforme, ¿verdad? Conforme más sigues leyendo y aprendiendo, dices, ostras, es que no es tan fácil como parecía al principio. Exacto. Es que lo ves, es el efecto Dunning-Kruger que decías tú, ¿no? Que es la curva que sube para arriba, que piensas que sabes mucho y luego empieza a bajar y luego poco a poco va subiendo cuando ya, pues ya llevas muchos más libros. Eso ayuda mucho, claro. Leer y no leer siempre sobre un mismo tema, porque al final todo el rato te estás retroalimentando. Pues lee de más temas, una amplitud. Y la nutrición es tan amplia, en verdad, porque la nutrición es todo. La salud. La salud lo es todo. Es la psicología, es, sí, la nutrición, pero es el deporte, es estar bien, ¿no? Con los tuyos. Es incluso enfrentarte a la muerte, cómo afrontas la muerte. Eso también es salud. Y es importante. Y para eso tienes que leer mucho y de temas súper, súper diversos. Otro libro que me viene a la cabeza conforme estás comentando esto es el libro de Range, de Amplitud, precisamente, ¿no? Que habla de la importancia de eso, no solamente centrarte en el modelo en T del conocimiento, en un tema en concreto, profundizar mucho, pero también tocar un poquito otros temas, y es algo que mucha gente le sucede. Y yo te reconozco, yo empecé a leer, aunque luego lo comentaremos un poquito más, una de las preguntas que te quiero hacer, aunque ya lo has dicho, solamente temas que me gustaban. Fisiología, nutrición, y al final no te das cuenta y empiezas a leer otros temas y digo, ¿cómo he acabado yo? Yo, mis familiares y mis amigos dicen, ¿qué haces tú leyendo libros de estoicismo, de psicología? ¿Quién eres tú, ¿no? Claro, ¿Y qué has hecho con Claudio? ¿Qué has hecho con Claudio? O sea, Claudio no se leía ni los apuntes del instituto porque era muy mal estudiante. Y ahora digo, ostras, si tengo un rato, leo. Y una de las cosas, de lo importante de aplicar este modelo de T de amplitud, ¿no? De leer otros temas, es que, por ejemplo, llegas a libros como Fatfulness y son libros que dices, ostras, son libros que literalmente te cambian la vida y aprendes. Vuelvo a la primera pregunta, empiezas a interpretar otra vez lo que te rodea de otra manera. ¿Hasta qué punto a ti te ha pasado que, por ejemplo, tú has leído este libro, tienes podcast hablando de él, este libro yo lo he recomendado y lo he regalado muchísimo? Te voy a hacer una pregunta que no tiene respuesta. ¿A qué porcentaje de la población tú crees que le haría falta leerse? Ahí lo tenemos. Estoy enseñando el libro. Sí. ¿Qué porcentaje? Sí, no tiene respuesta, pero para que la audiencia lo entienda. Es decir, ¿qué cantidad de gente, conforme lee este libro, le cambia? A mí el primero, te tengo que reconocer que a mí me cambió mucho. Yo pensaba que estábamos en una época muy mala, uy, que ver, si ves las noticias, esto es un desastre, vamos a desaparecer, 8.000 millones de personas en el mundo, guerras, problemas, hambrunas, y lees el libro y dices, ostras, no te voy a decir que todo es mentira, ¿vale? Ni que la realidad no existe, otro librazo de Jaime Rodríguez Santiago, no te voy a decir eso, pero qué importante es cómo recibimos las noticias, cómo las interpretamos. Veo que tienes todos los libros. Y tú vas diciendo, yo los voy sacando de atrás, es como un juego. Vale, por ahí también veo el de Charlie Munger, ¿es posible? ¿De Almanac o de...? Sí. Ahí está. Charlie Almanac con un libro. Perdón que te estoy interrumpiendo. Si empiezas a hablar de libros, yo los voy sacando. Veo que es difícil. Pero bueno, lo que decíamos, qué importante es, por ejemplo, toparte con libros como Fatfulness para que entendamos que las noticias que nos entran por los ojos, por los medios de comunicación, quizás precisamente no es la realidad, y que obviamente pues ellos tienen que vender, ellos tienen que publicar X cosas, claro. Pero qué sano es tener otros puntos de vista con estos libros, ¿verdad? Claro, es vital. A ver, antes de entrar en estos, como has mencionado otros libros, el de Hábitos Atómicos, por ejemplo, yo es un libro que también recomiendo mucho y es muy fácil. Creo que es un bestseller en España e imagino que en Latinoamérica también, súper conocido y además es fácil de leer. O sea, lo que dice James Clear lo aplica en el libro, o sea, te lo pone fácil.
¿vale? Claro. Luego podemos entrar, aplicarlo, hábitos atómicos a los libros, lo podemos entrar. Luego el de amplitud, el de David Epstein, el de Range. Este libro, yo es un libro que recomiendo sobre todo a gente que no suele leer ensayos, que no suele leer no ficción, que están acostumbrados a novela, porque casi todo el rato, 95%, son historias. Están chulas, están divertidas, curiosas, pero la idea se podría resumir en tres páginas, que quede claro. Y si ya nos vamos al que tú me has sacado, a la pregunta, ya te la contesto, Factfulness, ¿vale? Este libro fue de los primeros que me leí del estilo, y es que este libro es tan vital, tan bueno, depende de lo que hayas leído antes. Si has leído mucho ya de sesgos de psicología, no te va a sorprender tanto, porque tiene dos cosas, ¿no? Los sesgos de psicología, antes de que Kahneman les pusiera nombre y apellido, con Pensar rápido, pensar despacio, ya salió este libro, pero lo segundo, que eso sí que es diferente a los sesgos, es lo que decías tú del mundo. Cómo ver el mundo, cómo estos últimos 40 años ha cambiado. Cómo estamos un 50% de la población mundial estaba en pobreza extrema y ahora estamos en alrededor de un 11, un 10% de pobreza extrema. Que tendría que ser cero, por supuesto. Que nadie se piense que estamos aquí diciendo que todo es perfecto, que todos cogidos de la mano, un arco iris. No. Por supuesto que no, y lo dice en el propio libro, lo dice que hay que seguir trabajando y él ayuda muchísimo, ayudaba, mejor dicho, ayudaba, pero ahora su familia siguen con ello y yo recomiendo, por ejemplo, en Twitter tiene una cuenta, siguen poniendo noticias, siguen poniendo datos muy buenos para entender mejor el mundo, como a lo mejor en Europa no estamos mejorando o estamos empeorando, pero en buena parte del mundo, por ejemplo, en Asia sobre todo, es que el cambio ha sido tan brutal. Y al final todos somos humanos y ese cambio que te decía de pobreza extrema y de mil cosas de los estudios, la mejora en las mujeres ha sido increíble, todos los derechos que han ganado. Tiene tantas cosas, pero te lo explica de una forma súper buena. O sea, yo es que es un libro que recomiendo mucho y si no... Se lo recomiendo, tú me decías, un porcentaje. Pues no te puedo decir al 100% porque eso es imposible, pero a la mayoría de gente, para que entiendan mejor cómo va el mundo, es lo que decía antes de no estar tan quemados, tan amargados y sobre todo una idea que yo ya tenía, que yo estuve viviendo en Francia, acabando mis estudios, una temporada, y ahí no seguía las noticias, no las seguía. Así, estaba en Francia, yo estaba a lo mío y fue increíble, ¿eh? O sea, estaba más feliz que nunca. Y con los años después, gracias a este libro, a otros y a darme cuenta, el no seguir las noticias. Intento no seguir las noticias, solo las sigo de rebote. Y toda noticia importante te acabas enterando. Todo lo importante te acabas enterando. ¿Qué porcentaje te da de información y qué porcentaje de ruido te dan las noticias? Que al final todo el mundo lo sabe, ¿eh? Pero que lo apliquen. Es un hábito atómico, no seguir las noticias. Los hábitos no es solo sumar, también es restar. Muchas veces no comer porquerías, siempre, ¿no? La vía negativa, ¿no? De Taleb. Exacto, la vía negativa. Pues eso también son hábitos atómicos, quitar las noticias. Este libro, cuando te lo lees, te das cuenta de todos los sesgos que tenemos y encima te tomas más en serio lo de no seguir las noticias y informarte en sitios correctos, porque la mayoría de sitios son incorrectos. Hace poco salía un estudio, ¿no?, que decía lo de el ayuno, estarte más de 8 horas sin comer, que era malo. 8 horas, ¿eh? Ya no estamos hablando de 16, que es el ayuno intermitente. Por Dios. Luego se ha analizado, el propio Taleb ha analizado este estudio, pues dice, ¡hey, qué raro es esto! Y ha visto que es una muestra súper pequeña, sesgada, pero ya todos los periódicos sacándolo. Cuidado, ¿no? Cada semana... No, es que la nutrición, es que no sé qué, todo está mal, hay que hacer lo que sea porque es que cada semana un estudio sale diciendo lo contrario. No es cierto. La mayoría de estudios son malos, tienes que mirar macro estudios, luego tienes que ver lo que te funciona a ti, no te engañes. Pero claro, todo esto se consigue pues a base de leyendo libros como los que hemos comentado. Factfulness, que son libros buenos y que te hacen ver esa realidad, que la realidad sí que existe, ¿no? Sí, precisamente otro de los estudios que ha salido estos días, que también lo he compartido en redes sociales, precisamente hablaba que ponía, ¿no? Titulaban: científicos inventan una pastilla para no tener que ir al gimnasio. Claro, eso obviamente te metes... A ver,
te metes en el link, lees un poco, lees simplemente la descripción del editor, que ya no es que te metas en el artículo, y ya luego pone en la columna que están intentando imitar, que ya digo, ya empezamos un poquito más suave que el titular. Intentando imitar, correcto, los efectos que tiene el ejercicio para aquellas personas que no pueden moverse porque están encamados, porque tienen una patología y no se pueden mover de la cama. Entonces dices, ostras, es que el clickbait que has puesto en el titular de te tomas esta pastilla y no tienes que ir al gimnasio y vas a adelgazar o te va a salir masa muscular y demás, no tiene nada que ver. Sí. Yo se la vi también y estuve unos segundos dudando si entrar o no entrar. Sabía que era clickbait, pero no sabía si la curiosidad... Sí. Y al final no entré. No, me pude superarlo. Al final dije que no me engañen. Pude superarlo. Hay pocas... Hiciste bien. Es que hay pocas, el tiempo es finito. Y hay pocas cosas que te hagan, si no te mueves, que te hagan, es que no tiene sentido. A ver, sí que hay una cosa que dicen que sí que hace un poco para la gente muy sedentaria, que son los esteroides. Pero solo te dicen lo bueno, ¿no? Claro. No te dicen toda la parte mala, todos los riesgos y que además es a corto plazo, ¿no? Completamente. Has comentado antes, hemos comentado, ¿no? Esta vía negativa de Taleb y que Taleb, el propio Nassim Taleb, había analizado el artículo este que decías. También tienes varios podcasts hablando de los libros de Taleb. Para mí son todos librazos. Quizás algunos más complicado, ¿no? Leer al principio, pero vamos, a mí me tiene enganchado Taleb. El libro de Antifrágil es otro que a mí personalmente me ha cambiado mucho la forma de entender, ya no te digo las relaciones, sino incluso la fisiología, el entrenamiento, la nutrición. Antifrágil, librazo, completamente. Ahí también lo estás enseñando en cámara. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué porcentaje crees tú que le vendría bien leer este libro? Porque, repito, no es fácil de leer, es largo y también tiene alguna terminología y también Taleb a veces, ¿no? Es un poquito agresivo y un poquito prepotente escribiendo, pero es Taleb así. O lo compras, ¿no? Entero o no lo compras. No puedes separar un poquito todo esto. ¿Hasta qué punto crees que es rentable? Pero me lo llevo ya a mi mundo, ¿vale? Bueno, al mundo donde yo más o menos publico, que es el de la salud, entrenamiento, nutrición. ¿Cómo crees que puede influir entender este concepto de antifragilidad? Es vital, o sea, es que es vital. Podemos hablar por un lado del concepto y por otro lado del libro. Vale. Me explico, te pongo mi ejemplo. Cuando empezó la pandemia, marzo 2020, yo estaba encerrado en casa como todo el mundo. Yo estaba todo el rato con el teléfono, todo el rato con un juego de mierda, con el Pokémon Go. No sé si te acuerdas, tan famoso que antes... Sí, yo estaba ahí. Y yo antes había leído mucho. Yo de pequeño había leído mucho, pero en ese momento no estaba leyendo nada. Yo de pequeño incluso a mi padre le saqué el carnet a mi padre para yo tener más libros, o sea, con mi carnet y con el suyo. Y así podía sacar más libros, ¿no? Cada semana me llevaba un montón de libros. Hacían unos concursos de reseñas de libros, siempre los ganaba en la biblioteca de mi pueblo. O sea, yo he sido siempre un loco de los libros, a mí me encantan. Ahorraba lo de Harry Potter. Yo ahorraba la paga de cada semana, durante varias semanas, para comprarme el libro de Harry Potter, que luego en una tarde me lo devoraba. Pero, o sea, a mí siempre me han encantado los libros. Es que mi madre me leía de pequeño antes de yo que ni supiera leer, me leía, a mí es increíble. Pero llegó una época pues que ya no leía, o leía muy poco. Siempre he leído, pero leía poco. Y entonces en la pandemia ahí encerrados, dije, no puedo estar tanto rato con el teléfono, es que me voy a volver loco. Y dejé de lado completamente el teléfono. ¿Tú sabes la de horas que me sobraron? Digo, algo hay que hacer. Con tantas horas algo hay que hacer. Claro. Y me puse a leer. Ese momento de crisis es antifrágil. Ese momento pueden ocurrir tres cosas. O que te vuelvas loco, que te vuelvas más frágil por culpa de ese encierro, por culpa de ese dolor. O que, en cambio, seas antifrágil. Con ese golpe, con esa crisis, sales más fuerte. Yo salí más fuerte. A la frase es, saldremos más fuertes. En general no hemos salido más fuertes. Pero individualmente hay gente que hemos salido más fuertes. Porque somos antifrágiles. Y esa es la clave, el superarlo. Entonces, ese concepto me parece vital, muy bueno. Luego, sobre el libro. El libro yo lo recomiendo, sí, porque es uno de mis libros favoritos, igual que en tu caso.
pero hay que tener en cuenta lo que dices tú, el estilo. El estilo no todo el mundo, porque en mi club de lectura, seguidores me lo han dicho, dicen, es que no puedo. Entonces, si no superas ese estilo, si no puedes, pues lo siento, búscate otros libros. El que has dicho tú antes de Jaime, de Rodríguez de Santiago, La realidad no existe. Ese libro es más facilito. Y de tono chulesco tiene 0, Jaime, porque yo lo conozco en persona además, y es que no es ni chulo, o sea, ni en el libro, ni en persona, ni en ningún lado. Si no puedes, por decirte uno, hay muchos libros que te... Pero claro, este libro, si aceptas esa parte de chulesca y esa parte de decir, yo soy el puto amo y tú eres un gusano, porque es ese el mensaje de fondo, si eres capaz de salir de ahí, o que incluso te mole ese rollo, pues es un librazo. O sea, yo lo sé, a esas personas, 100%, para mí es mi libro favorito de Taleb, es mi segundo libro favorito del top 100 que tengo y de los cientos más que he leído. O sea, que yo sí lo recomiendo mucho, mucho, pero paciencia, y no creo que sea un libro para empezar a leer no ficción. Tienes que haberte leído otros porque si no, cuesta. Sí, yo como te dije la otra vez, tanto el de Antifrágil de Taleb como el de Pensar rápido, Pensar despacio de Kahneman son libros que sobre todo el de Kahneman te tengo que reconocer que me lo dejé y luego lo recuperé y tal. Me ha costado varias veces... 7% de la gente se ha acabado ese libro, el 7%. Yo no puedo recomendar ese libro si sé que él no, ¿sabes? Por muy bueno, por muy que me cambie a mí la vida, ¿sabes? Pues prefiero recomendar el de Jaime o el de Ruf Dobelli, otros libros más sencillitos. Una de las cosas que imagino que a ti te pasará, vamos, multiplicado por 1000 en lo que es en mi caso, que es el tema de el mindfulness, ¿no? O prosoque, o atención plena. Bueno, tiene distintos conceptos, digamos. Bueno, mejor dicho, es el mismo concepto con nomenclaturas similares. Que muchas veces, pues, hablando de libros, ¿no? Pues tanto en Invicto, como Siempre en Pie, como en cualquier libro que hable de estoicismo y demás, siempre hay una parte, ¿no? De la importancia de esta atención plena, del mindfulness y demás. Que yo, sinceramente, lo digo siempre, a mí me ha costado mucho meditar y me cuesta mucho meditar. Entonces, de momento, digo, bueno, en estos momentos no es para mí. Sé que me haría falta porque a las personas que dicen yo no soy de meditar es seguramente los que más lo necesitemos. Pero, por ejemplo, hablando de otro libro, Psicología Pan o Autoestima Pan con Víctor Amat, él me decía, yo le preguntaba, Víctor, yo no puedo meditar, no soy capaz, pero yo tengo la capacidad de, mientras estoy leyendo o estoy entrenando con la bici, tener esa sensación de atención plena, consciente en el aquí, en el ahora, y es una pasada. ¿A ti te sucede, por ejemplo, leyendo lo mismo? ¿Tienes esa capacidad de atención plena y de disfrute constante que quizás en otras tareas es más complicado en tu caso? Totalmente. Si el libro me gusta, si el libro no me gusta, claro. No, o sea, es que hay diferentes formas de meditar. Tú lo has dicho, haciendo deporte es una forma de meditación. Leyendo es una forma de meditación. La gente que hace un puzzle o la gente, los camioneros están todo el día meditando y lo necesitan. Necesitan estar solos en la cabina con su cabeza. Es que, a mí me lo han explicado más de uno. Dice, es que yo disfruto mucho porque estoy solo y lo necesito. Apago la radio, pues, pero no están meditando porque si no se chocarían, ¿no? Pero claro, es otra forma de meditar, hay muchas formas. Tienes que encontrar la tuya y en tu momento. Hay momentos en los que podrás, pues, meditar de estar sentado y hay otros momentos en los que con un libro puedes meditar. Marcos Vázquez, que estuvo en mi podcast, ha estado en el tuyo. Bueno, de hecho has dicho varios personas que han estado en el tuyo como en el mío, como Jaime Rodríguez de Santiago. Bueno, pues él me lo decía, me dice, pues una forma de meditar son los libros. Dice, yo por la noche, muchas veces en vez de meditar, me pongo a leer un libro que me calma. Correcto. Encima aprendo, disfruto. Es perfecto. Sí. Vale, pues vamos a ponernos en el ejemplo, en la piel de un oyente que dice, ostras, venga, Adrián, me estás convenciendo, pero necesito consejos prácticos de cómo empezar a leer. El primer consejo lo has dicho al principio, que es leer algo que te guste y me parece súper acertado porque hay gente, repito, y en mi entorno lo veo, que el primer libro que se cogen es un libro que han recomendado porque es un bestseller, que eso siempre a mí me gusta ponerle entre comillas,
porque hay bestsellers que entre tú y yo a mí no me parecen buenos libros y al revés, libros que no se han vendido y digo, esto es realmente un librazo. Pero bueno, esto es otro tema. Si quieres lo abrimos también, ¿eh? Venga, porque sobre esto hay. Vale, pues vamos a abrir estos dos melones. Venga. Un bestseller, muchas veces un bestseller es un libro que se ha escrito con unas técnicas para que te lo acabes, para que te enganche, para que, como decía Cialdini, utilice el cierre cognitivo. Estés leyéndote un capítulo y quieras seguir leyendo. Y como te lo acabas y lo disfrutas, se lo recomiendas a otras personas. Pues no significa que sea bueno. Puede ser bueno. A veces ocurre que hay coincidencia, pero a veces no. Yo tampoco he hecho pestes de los bestsellers así en general, porque pueden ser una buena vía para empezar. Una buena vía para empezar, para entrar y para, sobre todo, para a ti mismo decir, me he acabado un libro. Es importante quitarte la identidad de que no eres lector, ponerte la identidad de que eres lector. Entonces ayuda acabándote en libros. Eso ayuda mucho, decir, no, yo soy un lector. Porque si no eres un lector, pues pasas por delante de una librería, no te paras, ves un libro y dices, eso no es para mí. Pero porque son etiquetas que nos ponemos, tienes que quitarte esa etiqueta, al menos quitártela. Y si ya quieres utilizarla a tu favor y decir, yo sí que soy un lector, es como, yo sí soy deportista, cuando tienes esa etiqueta ya no te saltas el gimnasio, llueva, haga calor, porque tú lo haces, ya está, porque tú eres un deportista o eres una persona saludable que busca la salud, ya tienes esa etiqueta ahí. Entonces, para empezar, libros fáciles o libros que te gusten, libros cortos también, recomiendo libros cortos y muchas veces los libros cortos no significa que te aporten menos. Muchos libros que tienen a partir de 300 páginas les sobran 100 o 150. Entonces, por probabilidad, libros de 100 páginas, de 200 páginas, no les van a sobrar tantas. Pues empieza también por esos libros, lo que decía James Clear de Hábitos Atómicos. Póntelo fácil. Compra libros físicos. Sí cuestan más dinero, pero los tienes ahí, los tengo de la vista. Yo los tengo aquí en mi comedor, en mi sala de estar. Cada día los veo. Cada día veo los libros. Y es que encima veo los libros, tú has dicho varios libros y en un segundo los he sacado. Ya sabía hasta dónde estaban. Imagínate, tú solo estás viendo solo un trozo, estás viendo el 20%. Llega hasta abajo, pero yo ya sabía dónde estaban. Y ya paso, cuando veo uno, me acuerdo de sus ideas. Es que eso... ¿Los tienes ordenado por colores? ¿Es posible? Sí, ahora los he puesto por colores, me ha apetecido. A lo mejor mañana me los cambio de otra forma. Si hace nada, los cambié por colores. Y cuando lo has dicho, la realidad no existe, tapa roja. Ya la veía. Y has dicho también el de Antifrágil y lo tenía ese es el único que en vez de colores lo tengo por Taleb. Es la excepción. Es la excepción. Igual que Derek Sivers, otro de mis escritores favoritos, que tengo todos sus libros también y son dos que los tengo, pero el resto los tengo, pues sí, por colores. Factfulness, rojo también. Estaban todos juntitos. Estaba justo uno al lado de otro. Pues cuando los veo, me acuerdo de que he disfrutado con ese libro, me refuerza en la identidad y es que además se ha visto que un libro, si pesa, si es grueso, te lo tomas más en serio. Un Kindle, al ser ligero, no te tomas tan en serio. Entonces, cuando no te tomas tan en serio una cosa, tampoco la disfrutas tanto y es menos probable que la repitas. Pero con el físico, además, a mí el olor es una cosa que me pone cachondo. El olor de los libros, entras en una biblioteca o en una librería y es algo increíble, pero bueno, a lo mejor eso soy yo. Eso también ayuda. Y tenerlos en la mesilla de noche y tener varios. También recomiendo leer varios libros a la vez, de diferente tipología. Te puedes leer una novela, otro de salud, te puedes leer otro de psicología, obtener 3, 4, porque hay momentos del día que estás muy cansado. Y no te vas a poner a leer un libro difícil o si no estás acostumbrado a ese tipo de libros. Te puedes poner, pero a los 2 minutos estás con el teléfono. No nos engañemos. Te pones a leer una novela en ese momento y sí que te lees la novela. O te estás leyendo el libro más difícil y a la media hora ya te has cansado, te pasas a la novela. O al revés, empiezas con la novela y de pronto te das cuenta que puedes leer el otro libro o que te apetece. Muchas veces tienes, por ejemplo, 2 horas libres o 1 hora libre y no te da al final para estar toda 1 hora leyendo ese libro. Al final te cansa porque hay partes que son la fase valle, pero te cambias al otro libro. Puedes estarte 1 hora y te lees 2 o 3 libros, las páginas, y luego
al cabo de unos días vuelves a ese libro y lo vuelves a retomar con ilusión, en vez de solo un libro. Hay unos pocos que si te engancha mucho ese libro, síguelo, no pasa nada. O sea, déjate llevar, pero muchas veces no ocurre esa suerte y además el aprendizaje espaciado, que es el aprender de una cosita, aprender de otra, en vez de ponerte a estudiar solo sobre un tema. Y cuando lo acabas al cabo de un mes, te pones a estudiar sobre otro tema. No están aislados. Los temas, la vida, todo está interconectado. Y tu cerebro no funciona así. El cerebro funciona conectando ideas de un sitio, de otro sitio. Así que si lees también de esa forma, varios libros a la vez, pues vas a tener esa interconexión, vas a aprender más. Y por último, una cosa que también recomiendo mucho y que a la gente le cuesta, y yo lo he aprendido con el tiempo, es dejarte libros. No acabártelos. No acabarte los libros. Es sesgo de coste hundido, cuesta, pero yo lo recomiendo. Desde que me dejo libros, leo más que nunca. O sea, Claudio, desde que dejo libros, el año pasado, que fue el año que más leí, fue el año que más libros me dejé a medias. Porque veía que un libro no me interesaba, no me gustaba, lo dejaba a medias y entonces empezaba otro y ese otro me ilusionaba. Entonces leía más, me enganchaba más. En cambio, cuando te emperras en leerte un libro, acabártelo, estás 4 meses para un solo libro. Estás 4 meses, no lo estás disfrutando y encima acabas odiando el libro. Y hay momentos que a lo mejor, si el libro no te entusiasma, tienes un ratito libre y si no te entusiasma, pues no te pones a leer porque no. Pero si no hay ratito libre. De pronto no hay ratito libre. Claro, pero cuando algo te entusiasma, sacas huecos de donde no los hay. Así que estos consejos podemos resumir que es recomendable un libro físico a Kindle. Yo soy el primero que te reconozco que la mayoría de libros, porque al final económicamente es un dinero. Casi todos los libros que me estoy comprando últimamente son en Kindle, pero igual que te digo una cosa, te digo la otra. Los libros que me gustan de verdad, luego me los compro en papel. Y lo que están físicos, el olor. Yo soy mucho de subrayar. No sé si tú eres de subrayar o no. Yo más que novelas, leo libros sobre todo de mi temática, ¿no? Y repito, mi temática, que era un poquito prepotente, de cosas que me gustan más de fisiología, nutrición, entrenamiento, ahora psicología. El nombre, Claudio, que no queda prepotente. Y me gusta subrayar. Y me gusta leer, subrayar, tomo notas, le pongo una anotación, un post-it o le pongo algo, una marca, porque luego me gusta mucho ir a ello. Y aparte lo que decías, si lo tienes aquí al lado, es más fácil, lo tienes en la mesita de noche o al lado en el salón, donde vas a estar al lado del sofá, creo que es mucho más fácil que lo ojees en un segundito a que si tienes que ir a abrir, que fíjate, que abrir el Kindle no es nada, pero bueno, o el iPad donde estés leyendo. Luego también comentabas de leer varios libros a la vez y creo que es algo, lo comparto contigo 100%, pero creo que es algo que la gente suele tener el concepto opuesto, piensan lo contrario, ¿no? Dicen, no, es que si no te haces un lío. Y digo, ostras, tú escuchas siempre varios temas a lo largo del día, información del trabajo, de tu pareja, de tus amigos, de tu entorno, las propias noticias. En TikTok y qué, es como si te hubieras leído 100 libros en media hora. Claro. 100 temas distintos. Claro, y a mí me gusta porque se retroalimentan y luego, es que lo quiero unir con lo que has dicho tú, a mí me vale para lo siguiente. Porque, bueno, yo al final, yo llevo un diario al final del día y hago una reflexión, ¿no? Y a veces las reflexiones, Claudio, llevo una semana, imagínate que me estoy leyendo 4 o 3 libros a la vez. Llevo una semana que el libro tercero no lo estás tocando. Eso es por algo. O sea, no te está gustando. Entonces, lo que tú dices, pero el sesgo del coste hundido, ya que me he leído 150 páginas, ya que he llegado hasta aquí, ¿cómo no me lo voy a terminar? Porque no, parece que no le pones el check de leído. Claro. Pero si eres honesto, dices, a ver, si tengo un rato y cada vez que tengo un rato me leo el libro A o el libro B y el C nunca me lo estoy leyendo, pues no será que el A y el B te gustan y el C no te gusta y merece la pena cerrar el C y acabarte el A y el B porque te están gustando. Y esa era la pregunta que ya me has contestado. ¿Es importante dejar de leer los libros que no nos gustan? Me estoy adelantando, ¿no? me adelanto a la... No, es perfecto. Y lo que has dicho tú es muy importante porque al leerte varios libros a la vez te ayuda a no caer en eso. Como te estás leyendo los otros, y al final aceptas que ese otro libro no es para ti o para ese momento. Ya hay libros que me los he estado 6 meses leyéndolos
pero no me he leído un libro en 6 meses, porque lo tenía ahí. Y volví después de 5 meses. Yo he vuelto después de 5 meses a un libro y me lo he acabado, pero porque en ese momento sí que lo tenía el tiempo, la energía mental, me apetecía ese tipo de libros. Yo hay épocas que cuando tengo más energía leo más libros de no ficción, libros como los que hemos comentado. Y hay épocas que necesito más descansar y leo más novelas. El podcast son libros de no ficción, son libros más para aprender, para entender el mundo, de todo tipo. Hay podcasts que son de salud, que son de psicología, de inversión, de todo. O sea, a mí me gusta aprender de todo lo que decías tú antes, de la amplitud. Pero quería dejarlo claro que no es solo novelas. Y yo también subrayo los libros, marco la página. También muchas veces lo que simplemente es marco la página y cuando me acabo el libro, entonces vuelvo a esas páginas marcadas. Y es una forma de releer el libro, de releer esas mejores partes. Y me leo toda esa página. Y digo, a ver, a veces la tengo subrayada y ya sé qué es lo que me llamó la atención. Pero hay otras veces que vuelvo a esa página y no he subrayado. Y digo, a ver, Adrián, averigua qué era lo que te llamó la atención. Y cuando no lo tengo claro, es que a lo mejor no era tan importante. Pero cuando lo tengo clarísimo, era esto, digo, bueno, sí, esta idea me encantó. Aún me acuerdo, me he vuelto a leer esa página y a pesar de mis sesgos, a pesar de mi ruido, a pesar de mi volatilidad emocional, he vuelto a encontrar la misma idea. Eso significa que esa idea, como mínimo, me ha gustado, me ha llamado la atención. Luego ya vamos a analizar si la aplico, si funciona, si realmente es buena. En esto de releer, no sé, imagino que sí, por lo que estás comentando, pero ¿hasta qué punto crees que es recomendable, aunque ya te has leído ese libro, te gustó en su día, crees que te quedó claro, volver a releer esos libros que ya tenemos claro que nos gustaron y lo entendimos todo? Porque en mi caso, libros que releo, a veces no me apetece empezar un libro nuevo y más, o simplemente por lo que decías, ¿no? Momentos del día. Por la noche, antes de acostarme, me apetece leer algo, pero no quiero nada nuevo y cojo unos libros que me gustan, los releo y te digo no la segunda, sino a lo mejor la tercera o la cuarta vez y digo, Claudio, de esto no me acuerdo yo. Esto no recuerdo haber leído en este libro y es una idea brutal que se me pasó por completo. No sé si es que en ese momento, pues la atención se pasó de puntillas o que ahora estoy preparado para comprender cosas que en ese momento pues no se pudieron conectar neuronas y no pude conectar conocimientos y quizá no entendía o era más complejo en ese momento. ¿Te pasa que releyendo libros por segunda o por tercera vez crees que hay conceptos que no habías ni leído en ese libro? Los libros buenos, sí. O sea, los libros buenos hacen que descubras nuevas ideas y también libros que son, por ejemplo, de psicología, el de Marcos Vázquez, el de Invicto. Por mucho que sepas la teoría, tienes que tenerla fresca, tienes que tenerla siempre ahí, entonces va bien volver a releerlo, porque no son unos libros que lo aprendes como matemáticas y ya está, ¿no? Ya sabes sumar. No, es un aprendizaje para siempre. Tienes que estar reaprendiendo, volviendo a acordarte de esas cosas, luchando por una parte contra la parte mala de tu naturaleza. Entonces, releer para mí es otra de las técnicas que he utilizado, que el año pasado, repito, es el que más leí, por eso, porque fue cuando más releí libros y cuando más me dejé libros a medias. Las dos cosas. El año pasado fue el año que, pero porque ya sabía que cuando relees ya sabes que es bueno, ya sabes que lo vas a disfrutar. Y también aprendí una cosa, que es que hay libros que son para leer 2 veces, pero no 3. Y hay otros libros que sí que son para 3, 4, 5. Hay libros que la segunda vez dices, ay, pues ya no me ha gustado tanto, porque ya has evolucionado y no te aportan ideas. Y fuera el Factfulness, por ejemplo, yo es un libro que como lo tengo ya tan trabajado, me lo volví a leer y ya dije, bueno, porque claro, es que ya lo tenía súper trabajado. Y te vas a Antifrágil y sé que me lo vuelvo a leer y me lo puedo volver. Manu Sola, que estuvo por aquí, no sé si la ha leído 6, 7 veces, me decía cuando vino a podcast. Sí. Claro, depende del libro y también lo que te va a aportar. Pero para mí es muy importante releer, pero no al principio. Cuando ya has leído mucho, ya tienes una gran selección y ahí sí que sale a cuenta releer, porque la probabilidad de encontrar otro gran libro ya es más pequeña. Pero en cambio, al principio, lee muchos, estás explorando.
y luego ya explotas. Es decir, primero exploras, como en tu ciudad, estás explorando qué restaurantes son buenos, pero luego llega un punto que ya te conoces mucho de los buenos restaurantes y ya vuelves a los mismos restaurantes porque ya sabes que esos son buenos. Y no haces uno nuevo hasta que no abren uno nuevo y te dicen, ese han abierto uno nuevo y es bueno. Y ya lo vuelves a explorar, en vez de explotar ese conocimiento que hayas estado durante un tiempo. Respecto a explotar libros y volver a releer varias veces el libro, lo que decías de tener frescura en ciertos conceptos, por ejemplo, de psicología o de estoicismo, en el propio libro de Enquiridión, Epicteto, habla de eso, que son unas herramientas para tu mente que tienes que tener siempre cerca de ti, para que puedas cogerlas, puedas aplicarlas, porque si las lees, entre comillas, estudias y se te olvidan o no las tienes en tu disponibilidad, al final no estás consiguiendo el objetivo. Y, por ejemplo, Enquiridión de Epicteto, un libro que te lees en 3 horas, ¿vale? Y mucha gente, quiero enlazar con, mira, me ha venido bien, esto de leer en 2-3 horas, últimamente no, llevamos creo que años recibiendo información por redes sociales, ¿no? Por YouTube y demás. Léete un libro cada 24 horas, lee velocidad lectora, lee súper rápido. Hay una técnica que me pareció ver que era como en diagonal, una lectura saltatoria. Con el bolígrafo o el lápiz. Correcto, una velocidad constante. Sí. Y yo digo, ostras, hasta donde yo entiendo, si esto es así, vamos, yo soy patético, porque a mí me gusta. Hay momentos que leo rápido si ya me lo he leído y estoy releyendo y estoy buscando un concepto, ¿no? Pero eso me imagino que es sentido común. Mira, esto ya lo sé de qué va, estoy buscando algo, entonces voy rápido. Pero incluso ya a veces, como tú comentabas al principio, que parece que estoy charlando con el libro, con el autor. Estoy leyendo, me paro, lo cierro, miro al techo, me pregunto, ¿y esto por qué habrá pensado el autor? Esto no estoy de acuerdo, o esto sí estoy de acuerdo, o esto lo dice en otro lado. O incluso lo tengo que subrayar o que poner con mis palabras para que se me quede, o peor aún, le explico el concepto a mi mujer y mi mujer me dice, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Y pues, mira lo que dice este autor aquí, fíjate qué curioso, ¿tú qué crees? Entonces, como sé... Muy mal, ¿eh? Tienes que leer rápido, no tienes que hacer... Claro. Que en verdad lo estás haciendo genial y lo de explicarle a tu mujer, sí. Eso lo haces de una forma increíble, eso es lo mejor que puedes hacer, pero para los de la velocidad rápida lo estás haciendo fatal, Claudio. Eso es. Sé que tú eres un hater de la velocidad lectora. Explícanos por qué tú, creo que igual que yo, piensas que realmente marcar un check por cada libro que te lees porque te has leído un libro, pues repito, ¿no? Hay gente cada X días, cada X horas que se lo leen porque leen muy rápido. ¿Realmente están comprendiendo, están aprendiendo, están practicando una lectura profunda o crees que esto no es así? Es que yo soy hater, a mí no me gusta, sobre todo los cursos de lectura rápida o sobre todo empezar a leer rápido si no estás acostumbrado a leer. Seguro que conocéis personas que venden cursos de lectura rápida. No quiero decir nadie, alguien que empieza por March y acaba por Ante, ¿no? Yo qué sé, un David, no voy a decir más pistas, por decir una persona hay más, por desgracia hay más personas que te venden eso y te dicen, yo me he leído 4 libros esta tarde, y lo dicen, ¿eh? Y en nuestro taller, esta tarde nos hemos leído 4 libros en 4 horas. ¿Cómo te quedas? Pues te quedas igual. No has aprendido nada. Has perdido 4 horas. Básicamente, has perdido 4 horas y te has estresado. Ese es el problema de la lectura rápida, porque además es todo el rato a la misma velocidad. Tú siempre andas a la misma velocidad, corres a la misma velocidad, cocinas a la misma velocidad, miras el teléfono a la misma velocidad. No, tenemos diferentes velocidades, depende del momento. Pues lo mismo con la lectura. Habrá momentos que vas a leer más rápido porque ya te has leído ese libro o por cualquier otro tema, o porque ya llega un punto que cuando lees mucho, pues hay veces que lees más en diagonal, pero eso es a base de práctica. A mí eso no me ha ocurrido hasta que llevaban, no sé, 200, 300 libros. Antes no. ¿Cuánta gente ha llegado a 200, 300 libros en pocos años? Poca gente. Entonces, pero ha sido ahí. Y momentos, como dices tú, de pararte y volver a leer varias veces una página. No hay velocidad lenta, velocidad rápida. Es una falsa dicotomía.
hay diferentes velocidades para diferentes momentos y hay libros, las novelas directamente no se puede aplicar eso. Por supuesto que lo están diciendo para temáticas, ¿no? Pero para eso te vas a un libro de YouTube. Yo digo, ¿quieres leerte un libro en 5 minutos? Yo te digo el secreto. El secreto es te vas a un vídeo de YouTube, lo pones a por 2 y tienes un resumen, porque hay resúmenes para la mayoría de libros. O podcast, hay resúmenes. Y blogs, sí, páginas web que hablan, sí. 1000 sitios. Creo que hasta ChatGPT te lo puede hacer, ¿no? Pero eso no es la cuestión. Lo que decía al principio, utiliza los libros para tu herramienta, para quedarte con esa idea, para empaparte con esa idea. Porque una idea que te dicen en un segundo, para eso te vas a Twitter y tienes esa idea. Pero no se te queda ahí, no le das vueltas, no es parte de tu identidad y todo eso se hace. Además, que es que los libros, es que se disfruta. Es que... Y con la velocidad rápida no disfrutas, odias. La gente que nunca ha leído empiezan a hacer velocidad rápida, acaban odiando los libros. Si ya de chavales les obligaban a leer libros, le han pillado manía, ya de mayores vienen otra vez y a volver a pillarle manía. Es la segunda oportunidad que tienen en su vida de leer, de disfrutar, que es un placer inmenso, que es un placer que no es caro, no es un Ferrari y realmente es un placer que es que hay pocos más grandes que esos. Una vez encuentras un buen libro, una vez encuentras ese hábito, esa constancia, pues no hagas eso, no te pongas, no consigas odiar los libros. La lectura rápida, a largo plazo, lo único que hace es que odies los libros, nada más. Tú precisamente tienes un curso, ¿no? Un audiocurso, que por lo que dices es precisamente lo contrario. ¿Nos puedes explicar más o menos en qué consiste este audiocurso, Adrián? Sí, se llama Leed Cabrones. Es así llamativo. Y es cómo leer más y cómo quedarte con lo que has leído. Ahí hemos dado algunas pinceladas, he dado algunas pinceladas aquí durante el día de hoy, pero es más profundo porque además también doy listas de libros, depende de la dificultad, si sueles leer, si no sueles leer, depende de la temática, para con qué libros empezar. Eso también, cómo quedarte con las cosas. A mí antes me pasaba, lo digo por experiencia, me acababa un libro, lo cerraba y al día siguiente pregúntame sobre ese libro. No me acuerdo ni del título, ni del autor. Y yo ahora me sorprendo, yo mismo. Te he dicho varios autores. Pero eso se trabaja, eso hay fórmulas. Yo siempre he dicho, tengo memoria pez. Y ahora me sorprendo de todas las cosas que sé. Pero porque al final lo he trabajado a base de tiempo y a base de unas técnicas, que no es un gran secreto, pero están ahí. Entonces, yo las he recopilado todas para que la gente lo tenga más fácil, lo tenga claro y sepa qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Es una forma de audiocurso para que sea más fácil, porque hoy en día todo el mundo tenemos 1000 cosas. Mientras estás haciendo deporte, puedes escucharlo. Claro. Yo lo veo, o sea, el porcentaje de gente que se lo acaba es mucho mayor que el porcentaje de gente que se acaba un curso con PowerPoint, que tienes que estar ahí enfrente o que te dicen tienes que estar a las 7 en tal sitio. Pues si te lo pones y luego hay clases que la gente se las vuelve a escuchar, porque es que además son clases cortitas que las he diseñado como para que enganchen. Te acabas una clase y quieres ponerlo fácil. James Clear, pues lo mismo, lo apliqué, porque al final leo los libros e intento aplicarlos, que es lo más chulo. Pues lo apliqué ahí. Entonces, son clases cortitas y algunas, las que la gente más le gusta o menos le resonaban, más se quieren quedar, ya se la vuelven a escuchar. Ya toman notas, ya pueden. Ya hay gente que dice, pues ya sabía más cosas y se escucha la clase 7. Otra persona, pues la clase 5 fue mi favorita. Se la ha escuchado 4 veces. Depende de cada uno, pero yo de inicio ya te lo pongo fácil, porque están mejor vistos los cursos súper elaborados, ¿no? Lo que decía, de una persona hablando a la cámara con una pizarra, pero ahí quedas bien, ¿no? Quedas bien, pero ¿cuánta gente es capaz de hacerlos? Pero en cambio con un audiocurso yo quedo mal, pero sé que más gente pues se lo va a poder acabar. ¿Tú crees que ahora, por ejemplo, comentabas, ¿no? que tú mismo te sorprendes por la memoria que tienes, ¿no? O la capacidad de relacionar conceptos. ¿Tú crees que involucrarte en el mundo del podcast te ha ayudado en esto? Por ejemplo, me refiero, en mi caso,
Yo empecé en esto del podcast y en el canal de YouTube porque, bueno, me apetecía compartir lo que iba aprendiendo, lo que iba leyendo y lo que iba descubriendo, e intentaba explicarlo un poquito aplicando la técnica de Richard Feynman, ¿no? Que decía, si tú sabes cuando un contenido lo dominas, si eres capaz de explicárselo a un niño de 8 años y que lo entienda. Entonces yo siempre intento, vale, estos conceptos creo que los tengo claros, voy a hacer un vídeo, un podcast, de manera que lo entienda alguien sin un concepto, sin un conocimiento previo mínimo en la materia. Y claro, te das cuenta que para explicar algo, para explicar un libro, para explicar cualquier concepto en un podcast, en un canal de YouTube, donde sea, tienes que tener, pues eso, te tienes que esforzar, ¿no? Para utilizar las palabras correctas y darle, ¿no? Una estructura, un esqueleto a ese texto, a ese contenido para que se entienda. ¿Tú crees que desde que tienes el podcast, digamos, ese conocimiento tuyo se ha amplificado por esto que estoy comentando? Porque te estás forzando para que la gente lo pueda comprender. Por supuestísimo. Antes de nada, Feynman, su biografía. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Sí. Brutal, sí. ¿Vale? Que la anoten porque sí. Aprendes algo de física, pero sobre sí. todo te descojonas, te ríes un montón. Sí. Es un personaje increíble. Ahí dejo otro libro, otra recomendación. Sí. Pero sí, el podcast a mí me ha cambiado la vida. Tú no me conoces hace 4 años. Me lo decía Fernando de Píldoras del Conocimiento, que es que él me conoce desde hace pues ya 4 años. Dice, tío, es que has cambiado, o sea, tu forma de comunicar, de pensar, de conectar ideas. Dice, es que eres otro. Dice, soy otro, Adrián. Y eso ha sido gracias a los libros y gracias al podcast, a las dos cosas, al enfrentarte cada semana a la cámara, al micro, a la audiencia. Te tienes que acordar de las cosas. Tienes que intentar hacer como Feynman, explicarle lo más sencillo posible. A mí me ha ayudado. Yo, igual que siempre he dicho que tengo memoria pez, siempre he dicho que yo no soy un gran comunicador. Siempre lo he dicho. Por eso empecé el podcast. Empecé el podcast para acordarme de los libros que leía, para no cerrar el libro y no acordarme, para que no me ocurriera más eso y también para mejorar mi comunicación. Y si me comparo, pues eso, hace 4 años, claro, es que es brutal. Y encima toda la gente que os he conocido, la de amigos que he hecho, es que es increíble, no tiene precio. Gente que tiene millones de euros, sé que pagarían todo por haber hablado y conocido gente increíble, las ideas, esta mejora que he tenido. Yo mismo me doy cuenta, no quiero ser, ¿no?, un chulo o un prepotente, pero obviamente ha habido evolución. Tengo que mejorar mucho aún. Yo me lo noto. Yo como medito yo mismo los podcasts, me lo noto. Claro. Pero ya me acepto a mí mismo y sé que a base de práctica espero seguir mejorando. Pero no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es seguir aprendiendo, disfrutando, conociendo gente. Es mi método. Es como me ha funcionado hasta ahora, pues voy a seguir por ahí. Precisamente por eso, yo es que el tiempo es limitado, ¿no? Como comentábamos, es finito. Pero yo cuando me pongo a hablar de libros, da la casualidad, que no es una casualidad, que los 3 libros que les he hecho un audio resumen en el podcast y en el canal de YouTube, como es el de Compórtate de Sapolsky, que sé que no es muy de Sapolsky, Antifrágil. Que no lo he leído, es que siempre me dice lo mismo, no puedo juzgar, no juzgues a un libro ni por su portada ni por su autor, no hagas atomía, que no. Vale. Lo tengo pendiente y voy a intentar este año darle una oportunidad. Lo que pasa es que es un tocho, las cosas como son. Sí, no, eso te lo reconozco. Pero he oído cosas muy buenas del libro, o sea, he oído ideas que me han molado, que quede claro. Vale. Pues yo te decía, por ejemplo, el de Compórtate de Sapolsky o el Antifrágil de Taleb o el de Flow de Csikszentmihalyi, son libros que como he tenido que hacer el resumen y he tenido que esforzarme para poder explicarlo todo bien, son libros que a lo mejor cuando estoy hablando de ellos tengo una capacidad de recordar ciertos aspectos que dice la gente, tío, qué friki, ¿cómo te acuerdas? Hombre, porque es que me lo tuve que currar, porque tuve que hacerlo bien, son muchos capítulos, hay que explicarlo. Y otros libros que a lo mejor me gustaron lo mismo o más en su día, pero si no los he releído y no he hecho ese esfuerzo de luego publicar ese resumen, digo, ostras, tengo recuerdos mucho más vagos. Así que hacer hincapié en eso, ¿verdad? Si la gente, hay alguien que nos escucha y puede utilizar esta técnica de Feynman para explicarle algo a alguien, a un familiar, a un amigo, a un vecino o a ellos mismos o a su pareja,
cuando te enfrentas en explicar un concepto a alguien y de manera sencilla, es cuando realmente se te está quedando los conceptos. Club de lectura. Yo me voy al club de lectura. Yo hace casi 4 años monté un club de lectura. Ahí empezó todo, como diría. Ahí empezó todo, con un club de lectura. Cada mes comentando un libro. Y la gente que repetía mes a mes, la gente que repite, ves también su cambio. Brutal. Su cambio de mindset, su cambio también de comunicación. Y porque si lees un libro sabiendo que lo tienes que explicar, sea en un club de lectura, sea en un podcast, en lo que sea, lo lees de otra forma, lo lees más atento, te quedas más con esas cosas. Es vital. Igual que, por ejemplo, con las películas. De muchas películas me puedo volver a ver una película de hace años porque ni me acordaba. ¿Sabes? Y luego, mientras voy viendo la película, me voy acordando. Y hay gente que no. Hay gente que ve una película una vez y ya no puede volver a verla, pues ya se acuerda. Sari Arponen, por ejemplo, que es una crack, que cuando vino al podcast me explicó, ¿no?, cómo aprendió a leer, o sea, de una forma increíble. Pues ella, una película, 10 años después te puede explicar toda la película. Por Dios. O sea, que yo no. Pero para eso, si en vez de eso me acabo de ver la película y luego te pillo, Claudio, ven para aquí que te voy a explicar la película entera. Yo de pequeño hacía eso, era un pesado. Pues, Claudio, te explico la peli. Me voy a acordar de la película. Y si al cabo de un mes te digo otra vez, Claudio, ven para aquí, te vuelvo a explicar la película. Se me queda. Y cada vez que agarras a alguien y le explicas la peli, o le explicas el libro, o le explicas la idea, o le explicas lo que sea, se te va quedando, porque le estás diciendo a tu cerebro que eso es importante. Pero para ti principalmente, ¿qué diferencias habría? Porque mucha gente hace directamente eso, ¿no? Pues ¿para qué me voy a leer el libro si me espero que salga la peli, ¿no? Bueno. Y es incluso un chiste, ¿no? No está en el videoclub, como se decía antiguamente. Sí. Pero, ¿qué matices se pierde la gente que directamente, pues, ya no te digo que vean un resumen, ¿vale? Porque es que escuches el resumen en un podcast de un libro, obviamente hay que entender que yo lo hago mucho, ¿eh? Yo a veces escucho un podcast, por ejemplo tuyo, de un libro, y veo que ese resumen me gusta y veo que la temática me gusta, digo, vale, me va a gustar, me compro el libro. O al revés, escucho un resumen o una entrevista que haces tú a una persona respecto a un libro, digo, pues a mí en estos momentos, mira, me ha venido bien para saber que no me lo tengo que comprar. Pero claro, mucha gente piensa que ya he escuchado el resumen o me pongo el resumen en YouTube o tal, ya sé de qué va el libro. Dices, no, es un resumen. Pero ya no quiero hablar de este tipo de personas, sino del tipo que dicen, vale, no he leído el libro, pero he visto la peli. ¿Qué matices están dejando y qué importancia sería que, por lo menos, que lo contrastaran? Sí, a ver, yo digo que el podcast, los resúmenes de libros son trailers. Son trailers del libro. No son sustitutivos para nada. O sea, que eso quede claro. Ves el tráiler, si te gusta el tráiler, pues ponte a leer el libro. Si el tráiler ya estás viendo que no te gusta nada, pues te has ahorrado tiempo. Te has ahorrado empezar el libro o comprártelo y luego dejarlo a medias. Hay un truco que no he dicho antes, pero cuando tú empiezas un libro y para no caer en ese sesgo de coste hundido, te haces una marca. Por ejemplo, en la página 50 o en el 10% si estás con Kindle, que yo no estoy en contra de Kindle, ¿eh? Yo utilizo cuando viajo y para momentos, y hasta los audiolibros, cada uno tiene su momento, pero hay que saber utilizarlos. Que quedara eso claro. Pero porque al final todo es contexto. Pero me he perdido. A ver, ¿en qué te estaba diciendo? Sí, que te marcabas el 10% en Kindle o el te marcas el 10% o te haces una marca en el libro, en el libro de la página 50. Cuando llegas a ese 10%, a ese 50%, te haces las preguntas. ¿Estoy disfrutando el libro? ¿Sí o no? ¿Estoy aprendiendo con el libro? ¿Sí o no? ¿Voy a volver a disfrutar? ¿Creo que en el futuro, en el libro, voy a seguir disfrutando o aprendiendo? ¿Sí o no? Si todo es no, déjalo. Ya está. Te haces ese check para no caer en el sesgo de coste hundido. Y ahora repíteme, porfa, la pregunta inicial, porque es que me voy por las ramas. No, simplemente que qué matices se pierden las personas que al ver una película
piensan que ya pues el concepto lo han entendido y Claro. que grosso modo, vale, sí, el libro yo sé que, porque eso me lo dice mucha gente, sí, Claudio, yo sé que el libro estaría mejor, pero mira, no tengo tiempo y prefiero leer algo que no sepa nada porque ya he visto la peli y ya más o menos sé de qué va, o sea, tampoco me va a decir nada que no sepa. Y dices, bueno, sabes cómo empieza y sabes cómo acaba, eso está claro, pero la manera que describe un libro, el contexto y demás, la manera que te puedes meter en un libro, el estado de flow, ¿no? Yo siempre explico eso, por eso me enfoqué en hacer el resumen del libro Flow de Csikszentmihalyi, porque es eso, o sea, la peli, por muy buena que sea, sí, puedes estar en un estado de flow, puedes tener ahí, puedes estar disfrutando, pero la peli dura lo que dura 2 horas, hora y media, pero el libro, si te engancha y estás en estado de flow, estás muchas más horas, con lo cual yo lo veo mucho más enriquecedor, con lo cual mucho más pleno. Sí, y aparte que no hacen libros no hacen películas de no ficción, no te hacen hábitos atómicos, claro. Pero lo puedes traducir como un podcast, pero no es lo mismo, no se te queda ahí. No está, no es parte de ti. Ya has contestado tú bastante la pregunta porque lo sabes, porque como lo has vivido, sabes la diferencia. Y luego si te vas a películas y libros, la frase de era mejor el libro se repite el 95% de las veces. El 95%. Sí. Hay pocos libros que sean mejor que las películas. ¿Por qué? Por los detalles. Y por la imaginación. Te hace desarrollar la imaginación y la empatía. Los libros, las novelas, te hacen desarrollar el acercarte a las otras personas, a tener otras visiones. Es como si estuvieras en la cabeza de otra persona, de una mujer de 70 años. Es la única forma, la forma más cerca que vas a estar de pensar. Y a esa persona, si la conocieras, la tacharías, le dirías, es usted, no sé, una vaga, una avara. Pero leyendo el libro, hasta incluso las personas más malas, de pronto ves los matices, ves el contexto y hasta les pillas cariño y no quieres que maten al malo porque es tan bueno ese escritor que te das cuenta que el malo no es tan malo ni el bueno es tan bueno, pero eso solo se consigue con los libros y con alguna película. Completamente. Respecto a esto, claro, tú es que lo tienes fácil y lo has tenido fácil, me refiero porque siempre te ha gustado. Pero una de las peleas que tengo yo con mis alumnos es eso, siempre les recomiendo libros, qué pesado, y más yo que soy de educación física y de salud, pero ¿y tú para qué lees si eres de gimnasia? ¿Tú qué haces leyendo? Claro, yo me hace gracia porque yo pasé por ahí también. A mis hijos, pues intento hacer precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Pues lo que ellos quieran. Mira, ¿qué te gusta? Fútbol. Pues empieza a leer por cosas de fútbol, biografía de un futbolista, y al final, sin darse cuenta, ya está leyendo con 11 años cosas y con 7 años cosas que ya no es de esa temática. Pero para esta generación de adolescentes, por ejemplo, que generalmente no les gusta leer, generalmente y de todo, sí. ¿Tú crees que no están leyendo o es más difícil que lean en papel, que lean en físico por lo que hay detrás de ellos en las redes sociales, de Instagram, de TikTok, de los shorts, de esta vorágine de cosas no muy instantáneas, una bomba, una explosión de sonidos, de colores, instantáneo, cada X segundos van saltando, tú ves los shorts o estas cosas y es 5, o sea, menos de un minuto, ¡boom! Encima con música y tal. Claro, yo puedo comprender hasta donde entiendo el cerebro que después de tantos estímulos los pongas con una página en blanco, con letras en negro, y el cerebro diga, pero esto que es, yo hago siempre un símil. Si a un adolescente le damos siempre ultraprocesados, si le das bollería y le das refrescos y demás, se acostumbra tanto ese cerebro y ese paladar que luego le das agua y verdura y pescado y es imposible. Y no es cuestión de fuerza de voluntad. La primera vez lo van a rechazar. Su cerebro no quiere eso. Quiero pensar que con la lectura pasa 3/4 de lo mismo y creo que tenemos un problema. Esto ya suena viejo, ¿no? La generación de hoy en día, aunque ya desde los antiguos filósofos y griegos ya se decía. ¿Tú crees que las redes sociales están influyendo en que hoy en día estas generaciones lean menos o lean peor? Pues mira, no soy tan pesimista. No soy tan pesimista, pues me han venido más de un padre con esto, ¿eh? Es que mis hijos no leen, pero también me han venido otros padres que sí que leen, pero les gustaría que leyeran más. En mi época,
en mi clase la mayoría de gente odiaba leer. Éramos 4 los que leíamos, en verdad. Y ahora también. Entonces, no creo que sea tan grave. Y también pienso que hay un momento que estás en las redes, estás en TikTok o donde sea, y te cansas. Hasta de eso te cansas. Entonces, hay momentos, puedes estar momentos que a tu cuerpo le estás dando mucha dopamina y momentos que necesitas más tranquilidad o un buen libro o un libro que enganche también te va a dar mucha dopamina. Y si esos chavales encuentran buenos libros, los van a acabar leyendo poco a poco. Igual yo tenía épocas que he comido fatal y yo he salido de eso, ¿no? Igual que dicen el chiste del deporte también se sale. Sí. Pues de la mala comida y de los malos hábitos todo el mundo puede salir. Somos seres adaptables, o sea, somos totalmente flexibles y podemos cambiar y en mucho menos tiempo del que pensamos. Entonces, por eso yo no soy tan pesimista y cuando un chaval descubre un buen libro y descubre que puede combinarlo, se pone a leer. Mira, te voy a decir varios consejos que doy a padres y madres para que sus hijos odien leer, ¿vale? Te digo, ¿tú quieres que tu hijo odie leer? Te voy a decir unos truquillos, ¿vale? Por ejemplo, machacarle con los libros. Decirle, tienes que leer. Por ejemplo, si no lee, castigarle. O cuando está haciendo una cosa que le gusta, con el teléfono, con la videoconsola, decirle, pues podrías estar leyendo. Todos esos son truquillos para que tus hijos odien leer y hasta de mayores o nunca se pongan a leer. Porque es ese machaque y es ese... Hay un efecto psicológico que es el rechazo cuando nos intentan imponer algo. Y ese efecto, que ahora no me viene a la mente el nombre, ese efecto cuando es más grande es cuando somos adolescentes. Entonces ahí es cuando más cuidado hay que tener. Otro ejemplo, decirle a tu chaval, otra técnica, tienes que leer mientras tú estás con el teléfono o estás viendo una película. En vez de estar tú leyendo, no te pongas de ejemplo, no te pongas tú a leer. O mira, o una técnica. Esta técnica sí que para que a lo mejor empiecen a leer. Le llevas a una librería, pero no le llevas a él a la librería. Tú vas a la librería y que te acompañe. ¿Vale? Y dices, Claudio, voy a la librería, acompáñame un segundo, que voy a comprarme un libro. Te vas a comprar un libro. Tal, y lo dejas ahí. Y como mucho le dices, mira, bueno, venga, va. Si te apetece, si ves un libro que te gusta, te lo compro, pero solo hoy, ¿eh? Le sueltas eso. Y a lo mejor no se quiere comprar ninguno o a lo mejor encuentra un... Pero es que por desgracia hay que hacer estas cosillas porque siempre somos rebeldes y más estas edades somos rebeldes. Pero si estás machacando, entre comillas, repitiendo, lo rechazamos. Todos, en mayor o menor medida, rechazamos eso y hasta de mayores no tenemos la capacidad de descubrirlo. Conozco mucha gente que me ha dicho, es que yo odiaba leer. Tú mismo me lo dijiste, ¿no? Y te dije, ¡fuera del podcast! ¡Ya no lo saco! ¡Me has engañado! No, pasa mucha gente. Bueno, a mí me gustaba pues que tuve la gran suerte de mi madre que me lo inculcó y me lo supo ver de una forma, de que eran historias, ¿vale? Tuve esa suerte. Y a lo mejor, o hay gente, y también a lo mejor es un poco genética, que me gusta, pero hay gente que no. Pero de mayores lo descubren y digo, no pasa nada si tú odiabas leer hasta los 15 años, hasta los 20, hasta los 40, hasta los 50. Da igual, puedes empezar a leer, puedes descubrirlo. Es que no hay edad, puedes descubrirlo. Pero claro, en los colegios que te obligan a leer un libro y muchas veces te obligan a leer un libro, no puedes escogerlo, que eso es casi lo peor. Y lo segundo, libros que son difíciles, ¿no? Libros clásicos, que hay clásicos que son muy buenos, pero para alguien que nunca lee y por costo de oportunidad, decías tú que si los colores, que si no sé qué, claro, te pone una cosa y la otra y encima, entre medio tienes ChatGPT, que te está diciendo, pregúntame lo que quieras, que te lo hago. Pues, ¿qué van a hacer? Tú y yo haríamos lo mismo. ¿No harías tú lo mismo? Seguro, sí, 100%. Es el entorno. Al final el entorno está ahí, entonces tienes que cambiar un poco el entorno. Si tu casa la tienes llena de libros, eso también va a ayudar. Pero tienes que ver y darte cuenta de que cada persona es distinta y que un niño te puede salir uno muy lector y el otro no lector. Y no pasa nada. Ya de mayor a lo mejor lo descubrirá, ya cambiará, ya verá, encontrará su camino.
se tiene que dar de hostias. Es muy difícil para los padres darse cuenta de esto. Es jodido, es así, porque todos queremos que nuestros hijos pues lean, coman bien, salgan fuertes, no sufran, no tengan ese primer rotura de corazón. Todos queremos, pero la realidad no es esa. Luego ocurre eso. Cuesta, es un trabajo también de aceptar eso, y una vez lo has aceptado y aceptas a tus hijos como son, pues a lo mejor te escuchan más, porque ya saben que no, ¿sabes? Que no le estás obligando, que estás diciendo una cosa por su bien, pero de otra forma. Lo que pasa es que es difícil, pero a base de trabajo tengo esperanza que se puede conseguir. Yo opino en ese sentido como tú. Yo personalmente a mis hijos no les obligo a leer, pero sí que, por ejemplo, yo me pongo a leer, me pongo con ellos a leer. A la peque pues le leo el cuento, le leo el libro, y con el peque, que ya tiene 11, pues me siento a leer al lado de él. Y bueno, más o menos funciona de momento. Dentro de unos años te explicaré. Y con los alumnos, lo que tú comentabas, muchos alumnos que me empiezan a preguntar sobre ciertas temáticas, digo, ¿tú quieres aprender sobre esto? Vale, yo te traigo un libro, te lo dejo, te lo lees y me lo devuelves. No te digo que con todos los alumnos funciona y todos leen, pero te digo yo que un caso, bueno, un porcentaje, entre comillas, bastante alto, sí que funciona. Ahora, lo que comentabas, uno se ha roto el ligamento cruzado, pues está leyendo sobre esa temática. Otro tiene un problema de diabetes, pues está leyendo sobre esa temática. Otro tiene X problema, pues a lo mejor son cosas que a ellos les gusta y por ahí pueden ir tirando del hilo. Así que me parecen muy, muy buenos consejos. Y para ir cerrando, Adrián, sé que es imposible, pero bueno, has comentado que lees. ¿Cuántos libros lees al año más o menos? Lo tenías anotado, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Lo tenías contabilizado? Sí, este año y el pasado? Exacto, yo los anoto desde el 2020. Al principio los anoté para mí mismo, ¿no? Y les pongo una nota. Era para mí mismo, para ver cuáles merecía la pena releer, cuáles no, cuál me gustaban más, y gente que me empezó a preguntar, o con amigos al principio, ¿no? ¿Qué libro me recomiendas, este otro, sobre esta temática? Y entonces los tengo todos apuntados. En 2020 leí 40. En 2021 leí 75, 2022 85, 2023, es decir, este último año, leí 100. Leí 100 libros. Y este año llevo, no sé cuántos llevaré, 20 libros o 20 y pico, no sé, algo así. Son libros, ¿eh? Son bastantes libros. Pues si te tuviera que preguntar alguna recomendación bastante compleja, ¿vale? Repito, son quizás preguntas sin respuestas, pero bueno. Para aquellas personas que quieran o tengan inquietud para entender un poquito mejor el mundo, y otro libro para comprender mejor, ya no el mundo, sino al ser humano, ¿nos podrías regalar un par de consejos, de recomendaciones, repito, para entender mejor el mundo y para entender al ser humano? Para entender mejor al mundo, pensar en sistemas de Daniel Amidós. Un libro que no es ni fácil ni difícil, por lo que para mí fue fácil, pero hay otras personas que me han dicho que no fue fácil, pero tampoco fue muy difícil. Es una buena introducción para darte cuenta que todo no es tan fácil ni tan sencillo. Y la complejidad, ¿no? La importancia de la complejidad. Exacto. Y eso se puede aplicar en todos los campos, en todos. Y entonces, para entender mejor el mundo, recomiendo ese. Hay más libros. El que has dicho tú de Antifrágil, también recomiendo Derek Sivers, pero bueno, uno solo sería el de pensar en sistemas. Y para entender mejor al ser humano, no sé cuál te podría decir. Ya has comentado, por ejemplo, el de Invicto, el de Pensar rápido, pensar despacio. Lo que pasa que este no lo recomiendo por lo que decía, que se lo acaba el 7% de la gente. Entonces creo que había uno que era el de Rolf Dobelli, que era El arte de pensar, si mal no recuerdo, que es mucho más sencillo, que también es de sesgos. O el de Factfulness. En verdad, el de Factfulness, es que ya lo hemos comentado, pero el de Factfulness te sirve para los dos. Te podría haber contestado para los dos. Para entender mejor el mundo, Factfulness. Para entender la psicología de cada persona individual, Factfulness. Te puedo decir muchos más, pero la lista ya es muy larga y tampoco. Que quiero puntualizar una cosa. Siempre se dice, ¿no? Es que tengo una lista pendiente de libros muy larga o tengo... Yo no tengo una lista de libros pendientes. O sea, no tengo una lista de libros pendientes, pero tengo una lista. Tengo una lista
de posibles libros que me puedo leer. Cuando me apetece un libro por el estado emocional en el que estoy o por esa temática que necesito, que quiero, me voy a esa lista. De esa forma reduzco la ansiedad, el agobio. Esto lo comenté cuando vino Sari Arponen al podcast, que ella me dijo, lee el de 4.000 semanas, y comentamos ese libro, y es brutal. Y es así. Y es así, para reducir esa ansiedad. Lo bonito de la vida es que tenemos que escoger, que tenemos que descartar, que no se puede hacer todo. Por eso somos tan diversos, tan distintos, y una persona tiene una opinión y otra persona tiene otra opinión, porque han leído libros diferentes, porque han vivido de formas diferentes, porque tienen una genética, un entorno, la familia. Pues eso sería... El de pensar en sistemas me gusta mucho, y el concepto de complejidad, bueno, aquí también ha pasado, igual que por tu podcast, el gran Manu Sola, y para aquellos que les guste el tema del entrenamiento, es, digamos, un poquito aplicando el tema de complejidad a la naturaleza del entrenamiento del gran Manu Sola. Ahí lo tenemos también, muy bien. Lo tenemos. Ahí lo tienes. Y luego tenemos pensar en sistemas. Muy bien. Y para uno que me gustó a mí mucho a la hora de entender el ser humano y cómo pensamos, es el de Pablo Malo, el de Peligros de la moralidad. A mí es algo, por ejemplo, es un libro que me gustó bastante. Brutal. Yo hice también un episodio, evidentemente, más de 100 episodios, o sea que entre los libros que te saco y los que comento, y además lo hice con un invitado que es una delicia. O sea, aunque te hayas leído el libro, te recomiendo ese episodio porque es que habla increíble y le da un matiz al libro. Es como ir más allá del libro. Pero sí, el libro para mí me cambió la vida, es Matrix. O sea, me sacó de Matrix. Los sesgos me sacaron de Matrix, y los peligros de la moralidad, el sesgo de la moralidad, es otra forma de salir de Matrix. Es como ir saliendo cada vez más de Matrix, de ir descubriendo el mundo. Entonces, sí, pero los dos que has recomendado, la naturaleza del entrenamiento y sobre todo los peligros de la moralidad, cuidado que son muy difíciles, ¿eh? O sea, que la gente tiene que trabajárselos. Son difíciles, ¿eh? Valen muchísimo la pena. Yo la naturaleza del entrenamiento se la he recomendado a un montón de gente. No me lo iba a leer al principio porque la portada es de un ciclista y yo no soy ciclista, pero menos mal que al final le di una oportunidad porque entrevisté a Manu y dije, este chaval creo que sabe, ¿eh? Wow, sí sabe. Es increíble. Y entonces dije, bueno, voy a dar una oportunidad al libro. No se lo dije, me compré yo mismo el libro porque no quería leérmelo sin esa presión. Y cuando me lo acabé, entonces le dije, chapó, es un libro buenísimo. Sí, eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, uno más facilito respecto que el de Pablo Malo es el de Ramón Nogueras, de Por qué creemos en mierdas. Y volvemos al principio de la entrevista. Son libros que te los lees y luego ves el comportamiento de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero de trabajo y dices, ostras, si es que esto está descrito en este libro, si es que realmente este está defendiendo este partido político o está defendiendo esta postura o está defendiendo esto de manera muy radical, muy terca, y ya casi como que eres capaz de ver, no te digo el futuro, pero sabes cómo va a actuar en según qué contexto, porque dices, es que me casa, me cuadra completamente con el contexto que ha explicado estos autores, con lo cual es un poquito más liberador a veces, ¿no? Y repito, no quiero jugar a ser o a ir de psicólogo o a ir con estos temas, pero creo que te da una amplitud en este sentido que creo que nos mejora mucho la calidad de vida y las relaciones humanas. Totalmente. Perdona que estaba mientras hablabas, yo te iba escuchando, pero iba mirando todos los libros y tal, y cuando has comentado de psicología ahora me he acordado el de Influencia, Cialdini. O sea, libro... Sé que te gusta mucho, sí. Bueno, pero es que este libro, el otro que has comentado tú de Ramón Nogueras, bebe de este libro. Sí. Casi todos los libros beben de este libro, o de Pensar rápido, pensar despacio, o este libro. Son los dos grandes libros. El de Pensar rápido, pensar despacio del premio Nobel Kahneman no lo recomiendo por lo que hemos dicho, pero este sí. ¿Has dicho el 7% antes? 7%. Ostras, me lo creo, me lo creo. Yo también me lo creo. Pero en cambio, el de Influencia, bueno, esto está en inglés, ahora ya ha salido en español, que la gente no se asuste, ya lo han vuelto a traducir, la versión expandida, con ejemplos de hoy en día, es brutal.
es brutal, también para entender al ser humano y para que no nos manipulen. Te das cuenta de muchas formas de manipulación y tiene ejemplos muy buenos, estudios que luego se utilizan en otros libros, los utilizan los otros libros. Y este es fácil, es entretenido, es bueno, o sea que a veces sí que vale la pena ir a las bases, a veces es demasiado difícil. En este caso yo a la gente le recomiendo muchísimo este libro. Pensar en sistemas, ahora me quedaría pensar en sistemas y venga, influencia, porque ya hemos dicho otro. Uno más a la lista de posibles libros. Fenomenal, Adrián. Pues si hay gente pues que no te conocía y te quiere buscar, ¿dónde te podemos encontrar, Adrián? Pues a ver, yo no voy a dar la dirección de mi calle, mi piso. Por las redes, si me quieren seguir, Adrián Susudio con 2 S. Estoy en Twitter, estoy en Instagram. También La Cabeza de Adrián Susudio, una newsletter que he sacado recientemente y donde más gente me conoce porque llevo más tiempo, le doy más cañas, el podcast Charlando con Libros. Está en YouTube, está en iVoox, está en Spotify, Apple Podcasts, está en los mejores cines, está en todos sitios y si no, simplemente yo creo que poniendo en Google, ¿no? Adrián Susudio me encontrarán, o el grupo de Telegram del podcast Charlando con Libros, que ahí hay un canal donde está el Club Lindy, se llama Club Lindy, que una vez al mes, el primer domingo de mes por la tarde, hacemos una videollamada de un libro y comentándolo. Esto desde hace varios años. Lo del Lindy es por lo que comenta Taleb en Antifrágil, sí. La anécdota y el efecto Lindy. El efecto Lindy, Lindy, la cafetería, sí. De la cartelería de cine, ¿no? Que iban... Muy bien, pues nada, te quiero agradecer tu paso por el podcast y espero que la audiencia haya tomado nota de por qué es importante leer y sobre todo todos los libros que hemos comentado y muchísimos más que recomiendo encarecidamente que te sigan y que sigan tus consejos y tus resúmenes de libros porque se aprende mucho de manera muy práctica. Te mando un abrazo muy fuerte, Adrián. Muchas gracias, que sigan los consejos que les vayan bien y los que no, que los desechen. Que intenten leer, que intenten disfrutarlo y si no, pues no pasa nada. Y gracias a ti, Claudio, por la confianza en invitarme en esta charla y en todo. Que además eres una persona, es que eres un crack. Eres un crack y lo que estás haciendo es increíble. O sea, que la gente lo tenga claro, que te lo agradezca. Este altruismo que tienes tan grande. Pues que queda ahí. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias. Te enviaré un libro por estas palabras, por agradecértelo. Te iba a enviar un jamón, pero mejor un libro. Bueno. Un abrazo. Chao.